Ante todo, muchas gracias por la invitación para compartir este ratito de la tarde, hablando de el tema que nos toca hoy, es anatomía quirúrgica del oído. Bueno, como Santi dijo, yo me llamo Agustina La Gioia, trabajo en el Hospital Militar Central y también en el Hospital Austral. Bueno, con este gran tema, o sea, para empezar a hablar, yo me marqué 4 objetivos, ¿sí? El primero, la embriología, porque también formaba parte del temario de lo que teníamos que ver, y me pareció que, bueno, era importante empezar por eso, porque todo empezaba por ahí, y nos va a ayudar a entender mucho más la anatomía. El segundo de los objetivos es recordar algunos puntos de referencia sobre la superficie de la mastoides que nos ayudan en los abordajes externos. El tercer punto, que ocupa la mayor parte de la clase, es el oído medio, ¿sí? La anatomía del oído medio, que está subdividido o lo podemos estudiar en sus subespacios, y básicamente o principalmente vamos a hablar del epitímpano y sus sistemas de ventilación, y del retrotímpano, por ser el subespacio donde hay mayor recidiva o persistencia de la patología del oído crónico, el colesteatoma. Y para terminar, bueno, recordar la anatomía del nervio facial, que es fundamental cuando queremos empezar a operar el oído, ¿sí? Entonces, primer punto, embriología, que todavía están despiertos, así no se me duermen. Nosotros podemos dividir, o el desarrollo prenatal está dividido en 3 periodos. Un preembriológico, que abarca la división celular, que son las 2 primeras semanas. El periodo embriológico propiamente dicho, que va desde la semana 3ª a la 8ª, ¿sí? Y en esta primera parte del periodo embriológico es donde se desarrolla el oído, y después el periodo fetal, que va desde la 9ª a la 38 semanas, ¿sí? Entonces, en un embrión de 4 a 5 semanas, nosotros ya tenemos lo que va a ser el oído interno, que es la placoda óptica, que luego se va a transformar en la vesícula óptica, y ya aparecen ahí los sarcofaringios, que el primero y el segundo son los que nos van a dar origen a el oído externo y el oído medio. Entonces, este es un esquema de los sarcofaringios. Entre el primero y el segundo arco tenemos la primera hendidura y la primera bolsa faríngea. Esto va a dar origen tanto al conducto auditivo externo, el pabellón, la cadena de huesecillos y el oído medio, ¿sí? El pabellón se forma de la 5ª a la 10ª semana de proliferaciones mesenquimatosas que están alrededor de la primera hendidura, ¿sí? Son 3 desde el primer arco y 3 del segundo, que van evolucionando, ¿sí? Primero se forma muy bajito el oído, y luego con el desarrollo de la mandíbula va subiendo, y al 5º mes alcanza la configuración del adulto y va a crecer después hasta los 9 años para alcanzar el tamaño casi final, ¿sí? Bueno, esa misma hendidura va a sufrir una depresión, ¿sí? Y va a tener una proliferación de epitelio que va a formar un tapón meatal. Al mismo tiempo, tenemos la primera hendidura, vamos a tener la primera bolsa, que va a formar un canal túbulo-timpánico, que va a ser el principio de lo que va a ser nuestra trompa de Eustaquio y nuestra caja de oído medio. En la unión de la hendidura y la bolsa, el contacto entre ellas empieza a proliferar el mesénquima que se interpone entre las dos. Y estas 3 estructuras, ectodermo, mesénquima y endodermo, van a formar las 3 capas de la parte extensa de la membrana timpánica. Ustedes saben que la membrana timpánica tiene 2 partes, una que tiene una tricapa, que está formada por estas 3 capas, y la parte flácida, a la cual le falta la parte del medio, la parte fibrosa, ¿sí? Rodeando esta membrana se va a producir a la 10ª semana la osificación del hueso timpanal del embrión, ¿sí? Que va a provenir de la osificación de 4 centros, ¿sí? Y va a dejar en el sector superior la escotadura de Rivinus.
Este tapón meatal va a sufrir o se va a disolver y va a generar el conducto definitivo hacia el séptimo mes. ¿Qué pasa cuando hay alteraciones en estas formaciones del pabellón o del conducto? Tenemos lo que conocemos los pacientes con microtias o digenesias, ¿sí? En estas fotos tenemos distintos grados de digenesias y apéndices auriculares, que serían estas proliferaciones mesenquimastosas extra que tienen piel y cartílago, generalmente todas. Y en esta foto de arriba, el pacientito lo que tiene también es una fístula, ¿sí? Esta fístula que generalmente se ubican en el inicio del hélix y el trago sería un remanente de esta hendidura, nuestra primera hendidura branquial que no cerró, ¿sí? ¿Qué puede pasar también? Dijimos que al séptimo mes se producía la canalización de ese tapón epidérmico. Si no se produce la canalización, se genera una atresia de conducto, o esa canalización puede ser incompleta también en las estenosis de conducto. Y lo que quería que vean en la tomo, que porque por eso también es importante que recordemos la embriología cuando estamos estudiando el oído, es que si bien este paciente no tiene conducto auditivo externo de su oído derecho, sí tiene formación de una caja del tímpano, tiene algún osículo que puede estar digenésico, y tiene un oído interno que habitualmente en estos casos es normal, porque es otro origen embriológico. Entonces no necesariamente una patología de oído externo va a tener asociada una patología de oído interno. Generalmente no es el caso, ¿sí? Bueno. Si continuamos con la formación del oído medio, se produce del mesénquima branquial del primero y el segundo arco. Del primer arco, ¿sí?, se va a formar el martillo y el yunque y la mandíbula, y del segundo arco el estribo, la apófisis esteloides y el hioides. Perfecto. Es importante que notemos o la formación de la cadena osicular está muy en relación con los nervios, ¿sí? Vemos que el facial cruza la cuerda del tímpano entre la apófisis larga del yunque y el mango del martillo, y que la configuración final del estribo se produce formándose el estribo alrededor de la arteria estapedial, que va a terminar o se va a degenerar a la séptima semana y va a quedar configurado el estribo con esa configuración tan característica, ¿sí? Bueno, trompa, ático y mastoides. Esta parte, si bien me pareció como medio pesado, me parece sumamente importante que entendamos cómo se ventila el oído medio, porque de acá, de estos sacos que producen la ventilación y la neumatización del oído medio y de la mastoides, se van a formar los distintos ligamentos que forman el diafragma epitimpánico, ¿sí? Fundamental en la anatomía y en la fisiología del oído, ¿sí? Nosotros teníamos esa bolsa, la primera bolsa faríngea, que formaba el primordio de la trompa y el oído medio, ¿sí? De esa trompa van a surgir 4 sacos que se van a expandir progresivamente en el oído medio y en el hipotímpano, y en su extensión van a envolver toda la cadena osicular, el compartimiento tímpano-mastoideo, y cuando esos sacos se contacten unos con otros, en esos lugares van a surgir los mesos o pliegues o folds del oído medio, ¿sí? El primer saco, el saco anterior o anticus, forma la cara inferior del tensor fold, que es algo que quiero que recuerden, porque ese tensor fold lo vamos a estar viendo en toda la anatomía del oído medio. Va a ser fundamental para la ventilación del ático anterior, ¿sí? Entonces, en amarillo se ve como esta bolsa sale del primordio de la trompa de Eustaquio y empieza a expandirse en la cavidad del oído medio. Después tenemos el saco superior, que se va a extender posterior y lateralmente, pasando por el mango, lateral al proceso del yunque,
y va a formar el espacio de Prusac, y finalmente también se va a fusionar con el saco medio, ¿sí? En el sector, ahí va a formar el otro pliegue fundamental en el diafragma epitimpánico, que es el ligamento incudo maleolar lateral, ¿sí? Perfecto. Y finalmente, la formación del oído interno, habíamos dicho que se producía muy precozmente. Al día 22 tenemos un engrosamiento del ectodermo a ambos lados del rombencéfalo, y ese engrosamiento luego se va a invaginando y formando la fosita óptica. Esa fosita en algún momento pierde su contacto y se transforma en una vesícula óptica u otocisto. Ese otocisto va a evolucionar en una parte dorsal y en una parte ventral, ¿sí? Desde la subunidad dorsal se va a originar el laberinto membranoso, utrículo canalicular y el sistema endolinfático. Y mientras del sector ventral vamos a tener el origen de la cóclea y el sáculo, ¿sí? Bueno, y el conducto coclear se va a ir extendiendo de esta porción ventral que dijimos, se va a ir elongando y enrollando hasta la semana más o menos 16, que tiene su longitud total y sus 2 vueltas y media, ¿sí? Todo esto va pasando va pasando en paralelo, ¿sí? El ectodermo se va invaginando, la trompa se va formando, el mesénquima se va condensando y formando los osículos, y el oído interno también va sufriendo su formación, ¿sí? Bueno, primer punto, embriología, estamos, ¿sí? Que era por ahí lo más pesado, y todavía no se me durmieron. Vamos al segundo punto que tenemos que recordar, o que es importante que mencionemos, de la anatomía, ¿sí? Son puntos de referencia en el hueso temporal. Bueno, el objetivo cuando abordamos la mastoides generalmente es abrir o ventilar el antro y el ático, ¿sí? Para ello, para poder acceder a ellos, tenemos que hacer incisiones en piel, y es muy importante que hagamos incisiones que nos permitan llegar, ¿sí? Al ático y al antro. Como proyección externa, el área cribosa y la espina de Henle nos permiten descubrirlo si tenemos el conducto auditivo externo, su pared posterior, y el área cribosa y la espina de Henle nos muestran dónde estaría el antro. La línea temporalis, ¿sí? Es el nivel más bajo del piso de la fosa media. Es importante, ¿sí?, que recordemos que esa línea temporalis hacia el ático, ¿sí?, desde el antro, desciende. Entonces, si nosotros venimos, hacemos una antrotomía desde afuera y queremos llegar al ático, recordar que el tegmen baja en el oído medio. Importante, antes de cualquier abordaje de la mastoides, mirar las imágenes por las variaciones que puede tener, ¿sí? Según la neumatización de la mastoides, la procedencia del seno y también del tegmen, ¿sí? Bueno, eso recordar de la mastoides. Ahora sí, vamos a centrarnos en los subespacios del oído medio, ¿sí? Tenemos suerte que nos tocó estudiar esta parte de la anatomía en esta época que contamos con los endoscopios, ¿sí? Porque si bien la anatomía del oído se conoce hace un montón, hoy día es como mucho más fácil y mucho más accesible aprenderla y estudiarla. Yo les puse acá de bibliografía, bueno, el libro de endoscopía de Presutti y Marchioni, en todas las clases lo mencionan, y la verdad que tiene muchos de los gráficos que saqué de embriología son ahí, y está súper lindo. Tenemos también un aporte súper generoso de los chicos del grupo de otología endoscópica argentina, que es un grupo local, que en este link pueden descargar un atlas con imágenes de endoscopía que están divinas. Y del grupo de Australia lo mismo, hay un atlas gratis de disección en este link, y aparte del atlas con fotos, tienen videos paso a paso de la disección del oído, ¿sí? Bueno, entonces, estos subespacios del oído
están divididos teóricamente según su relación con el borde timpánico, ¿sí? Tenemos el mesotímpano, que está comprendido dentro del borde timpánico, el epitímpano hacia arriba, protímpano hacia adelante, hipotímpano hacia abajo y retrotímpano hacia atrás. Esta es una foto del atlas que le decía de los chicos de otología endoscópica argentina, y lo mismo. O sea, en la foto endoscópica, los mismos espacios, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cada espacio en general, y bueno, en particular vamos a focalizarnos en los que les dije que eran los más importantes, el epitímpano y el retrotímpano. El mesotímpano es la porción central de la caja y se puede observar desde el conducto, ¿sí? Su cara medial está representada por el promontorio. En el promontorio vemos el plexo timpánico y el nervio de Jacobson, que da inervación sensitiva al oído medio. Hacia adelante, ¿sí? Este es un oído izquierdo, entonces si esto es el mesotímpano, hacia adelante vamos para acá, hacia acá es posterior, anterior, superior, inferior. Tenemos el protímpano, que en el protímpano lo principal que vamos a encontrar es la trompa, el orificio de la trompa de Eustaquio, y lo podemos dividir en dos, en la parte del orificio de la trompa y en el receso supratubario. Esa división se da a la altura del canal del tensor del tímpano, ¿sí? En el piso del protímpano tenemos el protíniculum, que lo separa de la prosidencia carotidia, ¿sí? Bueno, hacia arriba tenemos el espacio epitimpánico, que está comprendido encima de la segunda porción del nervio facial y el músculo tensor del tímpano. A simple vista, o sea, no podemos acceder al contenido del epitímpano porque se encuentra medial al escutum, ¿sí? Entonces, para poder estudiarlo y ver su contenido, tenemos que hacer la aticotomía para acceder a él, ¿sí? Lo primero que vamos a encontrar, o lo más lateral, es el espacio de Prusak, que está entre el cuello del martillo medialmente, la membrana de Schaffner lateralmente, o la pars flácida de la membrana timpánica, y se separa, o el piso o el techo, podríamos decir mejor dicho, es el techo, por el ligamento o el repliegue malleolar lateral, ¿sí? Se encuentra comunicado con el mesotímpano por los espacios de Von Trapp, anterior y posterior. Si sacamos la pars flácida, acá vemos el ligamento malleolar anterior, el posterior, y el ligamento malleolar lateral, que serían el piso o el techo del espacio de Prusak. Más medialmente, entonces tenemos el epitímpano propiamente dicho, que lo podemos dividir en anterior y posterior por el COG, o Central of Gravity, que es una estructura ósea que comienza en el techo del oído medio hacia la apófisis cocleariforme o pico de cuchara, ¿sí? Esta estructura ósea lo divide en anterior y en posterior. Bueno, y habíamos dicho que eran fundamentales los ligamentos porque en el epitímpano está separado del resto de las estructuras del oído medio por el diafragma epitimpánico. Está separado y en realidad está comunicado por el istmo con el resto del oído medio, y en realidad con el mesotímpano y con el aire que viene de la trompa de Eustaquio ingresa por esto, porque es el istmo hacia las cavidades aéreas del epitímpano y de la mastoides. Este diafragma está compuesto por 3 pliegues del martillo, que son el anterior, el posterior y el lateral, un ligamento del yunque, que es el posterior, y 2 pliegues membranosos importantes que ya los mencionamos en la parte de embriología, que eran los que teníamos que estar atentos, que era el tensor fold, ¿sí?, que está en este sector, y el ligamento incudo malleolar lateral, que abarca el lateral del martillo y el posterior del martillo, los engloba,
¿sí? Estas estructuras las describen desde el 1800, ¿sí? Lo que pasa es que antes era muchísimo más difícil poder acceder y tener una visión tan clara de estos ligamentos y espacios del oído medio. Este diafragma funcionalmente, ¿sí? Fisiológicamente, dividiría a las cavidades del oído medio en un compartimiento anteroinferior comunicado en forma directa con la trompa, que tendría una función más de clearance mucociliar o más inmunitaria, y sectores posterosuperiores en los cuales están el epitímpano, el antro y el resto de las celdillas mastoideas que participan más en el intercambio gaseoso. El correcto funcionamiento del oído, ¿sí?, depende de la comunicación y de la permeabilidad de este istmo que vimos que está rodeado por estos ligamentos y cuerdas, ¿sí? A mí me gusta que en muchas clases Joao Nogueiras, que habla mucho sobre la endoscopía del oído y su normal funcionamiento, compara el istmo timpánico con el complejo osteomiatal en la nariz, ¿sí? Que es fundamental una buena ventilación o que ese combo esté permeable para que funcione bien todo el drenaje mucociliar en la nariz. En el oído pasa lo mismo, ¿sí? Y él habla que por ahí cuando nosotros hacemos una cirugía del oído medio, una otitis media crónica, el sacar el yunque, que es el huesecillo más grande y que por ahí ocupa más lugar a nivel de ese istmo, sería como hacer una antrostomía para liberar esa ventilación desde la trompa, el mesotímpano, hacia las cavidades epitimpánicas, ¿sí? Incluso la mucosa del oído se ve muy distinta en el compartimiento anteroinferior, como vemos acá, y el resto de esa estructura más como de característica ósea rugosa de los compartimentos posteriores, porque también tienen otra función, ¿sí? Bueno, impecable. Acá lo que vamos a volver a recordar, este ligamento, el pie incluido malleolar lateral, que se originaba en el extremo posterior del proceso corto del yunque, se proyecta anteriormente entre el cuerpo del yunque y la cabeza del martillo, y englobaba el pliegue posterior y lateral del martillo. Acá lo tenemos, ¿sí? Que era también el piso del espacio de Prusac. Muy bien, y el otro ligamento es el tensor fold, que iba desde el pico de cuchara o apófisis clariforme, ¿sí?, hacia la pared cigomática del oído, ¿sí? Este tensor en el 75% de las personas está íntegro y no permite una ventilación directa desde la trompa y el mesotímpano hacia el ático anterior. En un 25% de las personas se ve que está abierto y permite una ventilación más directa. Esto es lo que les decía, cuando el tensor fold está completo, el istmo es la principal y única ruta de ventilación hacia el ático anterior. Cuando el tensor fold está abierto, nos ayuda a la ventilación directamente desde el mesotímpano al ático anterior. Bien. Bueno, otro esquema de las vías de ventilación, desde la trompa por el istmo, en forma retrógrada hacia el ático anterior, y hacia posterior por el aditus anantrum a todas las celdillas mastoides, ¿sí? Otro gráfico de los chicos es lo mismo, marcando todas las rutas de ventilación. La ruta 1 es la principal por el istmo, la 2, istmo posterior accesorio, y la 3 sería por el tensor fold. Y el mismo esquema sin las estructuras para verlo completamente. Esta es la apófisis coclariforme, el estribo, la ruta principal sería la azul, la ruta accesoria sería la violeta, y el verde sería si no tuviéramos el tensor fold. Bueno, pasamos al retrotímpano, y acá sí tenemos muchas estructuras
a recordar y que son importantes analizar por lo que habíamos dicho, la recidiva del colesteatoma y la persistencia del colesteatoma, por ahí hay muchos recovecos que se forman, ¿sí? El límite anterior del retrotímpano es la segunda porción del facial, el estribo superiormente y el promontorio inferiormente. Y este retrotímpano también lo podemos dividir en dos, en superior e inferior, por una cresta ósea denominada subículum. En el espacio retrotimpánico superior hay 4 espacios, ¿sí?, que tenemos que recordar que son fundamentales para explorar después en la cirugía, ¿sí? El principal es el seno timpánico, que se ubica entre el pontículus y el subículum. El pontículus es una cresta ósea que va desde el promontorio hasta la pirámide. El otro espacio anterior y medial es el seno posterior. Después tenemos el receso facial y el seno lateral, que son recesos más laterales y posteriores, ¿sí? Muy bien. Esquema del seno timpánico, que es una de las estructuras más importantes por la persistencia de colesteatoma en esa región. Dijimos que iba desde el pontículo, que va de la pirámide al promontorio, hasta el subículum, que es otra cresta ósea que va desde el pilar posterior de la ventana redonda hasta la apófisis esquiloides, ¿sí? Desde el subículum hasta el finiculum, que era donde terminaba el espacio retrotimpánico, se encuentra el seno subtimpánico. Bien. Hay una clasificación del seno timpánico según la profundidad que nosotros vemos en la tomografía, ¿sí? Lo podemos clasificar en tipo A, tipo B, tipo C, y el grado de neumatización de este seno timpánico, si llegara a ser un tipo C, ya no es posible el abordaje endoscópico, porque no nos permitiría poder, si en este caso hubiera patología, acceder al seno timpánico. Entonces habría que hacer un abordaje mastoideo y una timpanotomía posterior para poder llegar a ese seno timpánico, ¿sí? Habría que hacer un abordaje mastoideo externo. Entonces, las 3 crestas que mencionamos en el retrotímpano eran el pontículos, que iba desde la eminencia piramidal hasta el promontorio, y es el borde superior del seno timpánico. Puede tener 3 configuraciones distintas, ya sea completo, incompleto o partido, ¿sí? Acá lo vemos. La otra cresta era el subículum, que iba desde el borde posterior del nicho de la ventana hasta la apófisis esteloides, era el final del seno timpánico, y el finiculus desde el pilar anterior de la ventana redonda hasta el hipotímpano. Muy bien. En esta foto vemos las 2 ventanas, ¿sí? Y cómo identificar estos repliegues óseos nos ayudan a no confundirnos, por ejemplo, en la cirugía del implante coclear, donde hay que hacer un acceso de la ventana redonda. Acá se menciona otra estructura que es el funiculus, que es como el piso de la rampa timpánica, ¿sí? Si nosotros seguimos y podemos identificar esta estructura, no nos confundimos la ventana redonda con el conducto subcoclear, que pudiera pasar a veces, y tenemos un acceso más seguro para un implante. Bueno, recién vimos esta imagen de la ventana redonda, donde teníamos el funiculus, el subículum, el fustis y el conducto subcoclear. Lo mismo, el alero de la ventana, el pilar posterior, desde donde sale el subículum, el pilar anterior donde sale el finiculum, ¿sí? Y acá tenemos la ventana oval con el estribo, con la segunda del facial pasando por acá, la eminencia piramidal y el promontorio, ¿sí? Bueno, dentro de los subespacios nos queda el hipotímpano, ¿sí? Que corresponde al piso, está ubicado inferior al borde del sulcus timpánico,
ahí podemos identificar el bulbo de la yugular, donde se originaba el funiculum, que lo separaba del retrotímpano, y se extiende anteriormente hacia el orificio de la trompa de Eustaquio, que lo separa el protiniculum del protímpano, ¿sí? Hay una foto del hipotímpano, el protíniculum y el funiculum que veníamos mencionando hasta recién. Bueno, ya queda menos, los torturo un poquito menos. Vamos a hablar del nervio facial, ¿sí? En realidad, mostrar imágenes del nervio facial. Nosotros sabemos que el facial tiene 3 sectores, ¿sí? El petroso, que termina en el ganglio geniculado, donde tiene su primer codo, la porción timpánica, ¿sí? Que recorre la pared de la caja hasta el segundo codo, donde comienza su porción mastoides, ¿sí? De los reparos que nosotros tenemos para ubicar el nervio facial, por ahí el más persistente, ¿sí? Nosotros muchas veces pensamos, bueno, el conducto semicircular lateral, la pirámide, y en realidad lo que más ayuda, que es más fidedigno cuando estamos operando un colesteatoma que por ahí destruye osículos, destruye el yunque, es la apófisis cocleariforme o el pico de cuchara. Ahí, hacia superior, está la proyección del ganglio funiculado y nos va a permitir encontrar la segunda del facial y verlo y seguirlo sin problemas, ¿sí? Acá tenemos ese esquema de los que le decía, el pico de cuchara o apófisis cocleariforme, hacia arriba tenemos el ganglio geniculado, sale su porción, la segunda porción timpánica, ¿sí? El segundo codo, y lo que veíamos, la tercera. Muy bien. Este es un oído izquierdo el gráfico, y este está al revés, es un oído derecho, ¿sí? Pero vemos lo mismo. Martillo, tendón del músculo del martillo, apófisis cocleariforme, ganglio, ¿sí? Facial, en su segunda porción, tercera porción. Están como espejadas las imágenes. Bueno, y en cuanto a las ramas del facial que tenemos que recordar, ¿sí? A nivel del ganglio geniculado está el petroso mayor, que va a dar inervación a las glándulas lagrimales y a las glándulas salivales. Acá vemos una imagen en la cual, bueno, vemos el recorrido, ¿sí? Dijimos que el acueducto de Falopio tenía 3 porciones. La porción petrosa, que es la más cortita, que son más o menos 0,5 centímetros. Luego está su primer codo, el ganglio geniculado, donde sale el petroso superficial mayor. Y comienza la porción timpánica, que es aproximadamente 1 centímetro. Hasta llegar al segundo codo, y comienza la porción mastoide, que es 1,5 centímetros aproximadamente. En un 30% de los casos, la porción timpánica puede estar dehiscente, ¿sí? De la tercera porción sale la cuerda del tímpano, ¿sí? Importantísima su relación, como vimos, con el mango del martillo y la apófisis larga del yunque. Va a salir por la fisura de gas a nivel de la articulación mandibular, ¿sí? Y va a ir junto con el nervio lingual a inervar los 2 tercios anteriores de la lengua, ¿sí? Y los va a dar la percepción del gusto. Bueno, importante, veníamos hablando del facial, todas sus imágenes desde la caja, desde el oído medio, viéndolos como si fueran con endoscopio transcanal. En la cirugía del implante coclear, sobre todo, es importante el receso facial como un acceso al retrotímpano y al mesotímpano, ¿sí? Este receso facial está conformado por la segunda del facial, por la salida de la cuerda, ¿sí? Y por el butres, que es este remanente óseo que dejamos
a nivel de la fosa incubis. Bueno. Entonces, vimos todas las partes del oído medio, vimos algunos reparos de la anatomía de la mastoides, importantes para los accesos externos, y chequeamos bastante la embriología, que nos ayudó a entender un poco la ventilación del oído. Estamos terminando, pero me gustaría que repasemos en estas imágenes simples, ¿sí?, algunos de los reparos que vimos, no ya por sectores, sino viéndolos por una óptica de cero con el oído, ¿sí? Directo transcanal. Tenemos el martillo, el yunque y cruzando la cuerda, ¿sí? Vemos acá el tensor del tímpano que va a terminar en la apófisis cocleariforme o pico de cuchara. Esto ya me sirve de referente para saber que acá tengo mi ganglio geniculado acá atrás y que va a salir la segunda del facial acá, ventana oval con estribo, ¿sí? Y ventana redonda con sus dos pilares, el pilar posterior que me va a dar el finiculum y el subiculum, perdón, y el pilar anterior, el finiculum. Sacamos una porción, sacamos el yunque, podemos ver el estribo, el promontorio, la pirámide, ¿sí? Pontículum, subiculum y finiculum. El pontículum que iba desde el promontorio a la pirámide. El subiculum, entonces, desde el pilar posterior hacia la apófisis estiloides. Entre pontículum y subiculum dijimos seno timpánico, ¿sí? Sector con más recurrencia o recidiva o persistencia de la patología colesteatomatosa, porque en este seno se puede meter piel, ¿sí? Hay que chequearlo. Bien, entre el subiculum y el feniculum, seno subtimpánico, ¿sí? Ventana redonda, piso de la rampa timpánica, el fustis me ayuda para saber dónde está la ventana y dónde debo insertar el implante, distinto de canalículo subcoclear que está acá. Hipotímpano con bulbo yugular, hacia adelante trompa de Eustaquio, ¿sí? Con receso supratubario y proyección de la carótida anterior. Queda menos, vamos sacando estructuras y tengo lo mismo. Trompa, tendón del músculo del martillo hacia apófisis cocleariforme o pico de cuchara. Desde acá hacia abajo, nervio de Jacobson, promontorio, ventana redonda con sus dos pilares, ¿sí? Estribo, pirámide, desde acá, desde el pico de cuchara, segunda del facial, ¿sí? Conducto semicircular lateral, y acá me voy al aditus adantrum. Bueno, ahí ya estamos. Quería que repasemos sin tanta división para que quede como una unidad de lo que estábamos viendo. Y ya estamos.